Pues bueno, antes que nada es un gusto poder verlos nuevamente. Es un gusto también ver que el Señor es el que nos hace prosperar. Es una promesa de nuestro Señor. Él dijo que íbamos a vivir una vida abundante, no en cuestiones materiales, hermanos, sino una abundancia de paz en el corazón, una abundancia de amor. Y por eso es que ahora podemos tomar mejores y más sabias decisiones, ¿verdad? Antes estábamos en el mundo y estábamos como desesperados, ¿sí o no? Y a veces hasta nos queríamos arrancar hasta los pelos de la desesperación. Pues bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, mis hermanos. Damos también gracias a Dios por todos los que nos escuchan a través de las redes sociales. Y pues pedimos al Señor que esta lección sea de gran bendición para todos. Si gustan acompañarme en sus Biblias, y para los que toman apuntes, es muy bueno que tomemos apuntes porque algo sucede, ¿verdad? Con nuestra mano cuando escribimos, se nos memorizan más los versículos y el Espíritu además trata especialmente con cada uno de nosotros. Entonces, para los que apuntan, el tema de hoy es las características que distinguen a una iglesia. ¿Será que aquí somos una iglesia? ¿O es una reunión como la que hace algún otro grupo? Como los alcohólicos anónimos o como los neuróticos anónimos. ¿Será una reunión como esa o habrá características que distinguen a esta iglesia de la del mundo? Si me gustan acompañar al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, y voy a leer de los versículos del 12 hasta el 16. Dice ahí la palabra de Dios en Reina Valera, muchas señales y maravillas, dice la porción en Reina Valera. Y el versículo 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Muy bien, hermanos. Pues déjenme decirles que después del acontecimiento de Ananías y Zafira, que es el que estudiamos la semana pasada, donde estos al intentar mentirle a los apóstoles, se encontraron en realidad mintiéndole al Espíritu Santo. Eso es lo que pretendían Zafira y Ananías, ¿verdad? Mentirle a los apóstoles, pero a Dios no le podemos mentir, ¿verdad? Entonces, ¿quién le reveló en ese momento a Pedro que estaban mintiendo? Pues el Espíritu Santo. Y por ello, por esta razón es que murieron, ¿verdad? Ellos, por su pecado, lo cual trajo un gran temor sobre toda la congregación, y también algunas personas no se atrevían a meterse con ellos. ¿Con quiénes? Con los apóstoles, ¿verdad? Pero en medio de esto, la mano del Señor continuaba moviéndose a través de milagros y portentos que confirmaban su respaldo sobrenatural hacia su iglesia. En estos versículos, los que acabamos de leer, de Hechos capítulo 5, 12 al 16, uno podría encontrar las señales que seguían a la iglesia del primer siglo. Señales que toda iglesia debería buscar manifestar con la ayuda del Espíritu Santo. Les voy a pedir, hermanos, que mientras escuchemos esta clase, reflexionemos sobre cómo podríamos
buscar manifestar con la ayuda del Espíritu Santo estas señales aquí en Casa de Oración Plenitud de Gracia, ¿no? Entonces, aquí Lucas, que fue el que escribió el libro de Hechos de los Apóstoles, siendo un historiador diligente, atento a lo que estaba sucediendo, él registró estos eventos en su libro. Y bueno, lo que vamos a proceder es a examinarlos. Vamos a examinar esta porción, destacando, ¿verdad?, las características que distinguían a la iglesia primitiva. Y qué es lo que debe distinguirnos también a nosotros el día de hoy, hermanos. Así que, para los que anotan, una primera característica es que todas las señales y prodigios eran una evidencia del poder del Evangelio. Algo que yo reflexionaba mientras estudiaba esta lección, hermanos, es que los apóstoles eran hombres de fe. Y tal vez algunos de nosotros podríamos decir, bueno, pero es que ellos vieron al Señor. Ellos vieron cómo Jesús obraba milagros, hacía sanación. Pero no sé si ustedes recuerdan, pero ahí en el libro, en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor ya había muerto, y las mujeres fueron a revisar el sepulcro, vieron que ya no estaba el cuerpo. Y había unos discípulos, dice la palabra de Dios, que iban camino a Emaús. Esos discípulos iban tristes y se encuentran con el Señor en ese camino. Y lo identifican hasta que el Señor se queda con ellos y parte el pan. Ahí es donde lo identifican. Bueno, Cristo había resucitado. Y después de haber resucitado, estuvo con los apóstoles. Y después de estar con los apóstoles, les dijo, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo, que es quien ha hecho la labor de convencimiento y nos ha permitido ver milagros en nuestra propia vida y incluso la de muchas otras personas, y por eso es que estamos aquí, hermanos. Es por el Espíritu Santo que hoy mora en nosotros, que hemos visto el poder del Evangelio. Entonces, estos apóstoles que se dedicaron a hablar del poder de Dios, a manifestarlo y a compartirlo, es por eso que hoy tenemos la palabra de Dios. Ellos hicieron vida a la palabra de Dios. Bueno, ahí en el versículo 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas, ¿qué dicen? Señales y prodigios en el pueblo. Hay algo que es muy importante aquí que obra en nosotros, que es la fe. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios, ¿no? Es por eso que es importante venir aquí con un corazón humilde y llenarnos de la palabra. No es solo escuchar y ser un oidor olvidadizo. Tengo que estar atento a lo que Dios quiere decirme y guardarlo, ¿verdad?, en mi corazón. Si me amáis, dice el Señor, guarden mis mandamientos. Es decir, tenemos que atesorar la palabra de Dios para ponerla por obra. Pues aquí, en el libro de Hechos de los Apóstoles, es muy importante para nosotros este libro porque a través de él entendemos cómo era la vida y costumbres de los primeros cristianos. Y nosotros podemos decir, bueno, pero es que eran otros tiempos, hermano. Quizás eran otros tiempos. Naturalmente, tenemos acceso incluso a otras cosas. Ellos no podían transmitir, ¿verdad?, las enseñanzas. Pero espiritualmente es el mismo Dios que obra ayer, hoy y siempre en cada uno de nosotros. Es por eso que debemos ver cómo podemos poner en acción, y por eso la importancia del libro de Hechos de los Apóstoles, cómo poner en acción nuestra fe. Y bueno, todo lo que sucede en el libro de los Apóstoles es con el objetivo de que nosotros encontremos un patrón que nos ayude a poner en práctica en nuestra vida cristiana.
en lo natural, ¿verdad? Y ahí es donde viene la exigencia, porque la exigencia es para mí, que estoy aquí compartiendo la palabra, pero también para cada uno de nosotros. Y ojo, nosotros podemos pensar, la mayoría de nosotros llega a pensar que, bueno, pues yo me voy a camuflajear, ¿no? Yo soy ovejita, vengo a aprender. Y yo no estoy ahí porque, bueno, todavía me falta crecer. No. Quiero que sepas que tú, como un hijo de Dios, estás siendo observado muy muy de cerca por todos los que te rodean. De entrada, por tu familia, tus hijos, pero también por tus vecinos. Nos observan mucho. Es por eso que no debemos ser piedra de tropiezo, ¿verdad, mis hermanos? Bueno, la última vez que estudiamos este libro vimos cómo la muerte de Ananías y Zafira había provocado un temor en medio de las personas en Jerusalén. Eso está allí en el versículo 11, Hechos 5:11. Dice ahí la palabra de Dios. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, esta es la primera vez que se menciona aquí en el libro de los Hechos la palabra iglesia en este libro. Pero también ya se había mencionado, o lo había mencionado el Señor en otras dos porciones. Por ejemplo, en Mateo 16:18, si gustan acompañarme ahí, Mateo 16:18, se menciona una vez. Y aquí es cuando a Pedro le dice, ¿verdad? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. También en Mateo 18:17, hermanos, Mateo 18:17, donde en la porción de Reina Valera nos está indicando cómo es que debemos perdonar a nuestro hermano. Para empezar hay que buscarlo. Búscalo. ¿Te ofendió? Búscalo y exhórtalo con la palabra. La palabra de Dios dice que no debemos mentirnos o que no debemos ofendernos, ¿verdad? Unos a otros. Bueno, tienes que buscarlo. Y en el versículo 18 dice, de cierto os digo que todo, perdón, en el 17, hermanos, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermanos, somos iglesia gracias al poder de Dios. Somos iglesia porque hemos sido redimidos, comprados a precio de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que somos una iglesia y Él es el que nos une. Para los que están casados, la fuente de unión entre ustedes no es en sí el compromiso, no es en sí el documento, no es en sí el anillo, las arras, el lazo, no es en sí todo eso lo que te une a quien Dios te ha dado como tu varón o tu ayuda idónea. Es Dios el que nos une. Y Él es el que nos ha llamado el día de hoy. Cuando observa nuestro corazón que está dispuesto, mira, Él nos libra de muchas batallas, además allana nuestro camino, nos permite llegar, convivir, servir, mirar a los otros, ¿verdad? Que vienen también dispuestos a recibir de la palabra de Dios. Él incluso, por ahí si tenías trabajo, incluso te lo pospone, ¿verdad? O te permite que tengas paz. Dices, bueno, sí tengo trabajo, me ocupo de recibir de la palabra y al rato me ocupo de mi trabajo, ¿verdad? O mañana. Entonces, la palabra griega que se traduce como iglesia es eclesia, la cual literalmente significa llamar afuera. En este caso, nosotros podríamos tomar en cuenta que fuimos llamados afuera de donde estábamos. Estábamos en el mundo. Y bueno, esta palabra hace referencia a la convocatoria de una asamblea o de una comunidad que solía reunirse para tratar un asunto específico.
Con el tiempo esta palabra sería usada para referirse a la asamblea de creyentes que se reunían a adorar al Señor. De hecho, esta palabra, iglesia, es utilizada varias veces por Pablo en casi todas sus cartas, ¿verdad? Él mandaba saludos incluso a las diferentes iglesias de pues, las diferentes zonas a donde se había establecido una reunión o una asamblea de creyentes adoradores de Dios, ¿verdad? Así también Santiago, Pedro y Juan las utilizaban al menos una vez en cada una de sus respectivas cartas. Ahora, ahí en el versículo 11 y en el 12 podremos encontrar algunas características que distinguían a la iglesia de este primer siglo. En primer lugar, dice que vino un gran temor sobre toda la iglesia. Ese temor, ¿cuál es? El temor reverente. Es por eso que nosotros podemos distinguir si ya somos parte o no de la iglesia. Somos parte de la iglesia cuando tenemos un temor reverente de nuestras propias palabras, incluso entre semana, cuando queremos agradar a Dios, cuando estamos atendiendo nuestro negocio, cuando estamos desempeñando nuestra labor en nuestro trabajo secular, o cuando estamos incluso haciendo una comida o atendiendo a nuestros hijos. Si tenemos cuidado de lo que le agrada al Señor, estamos siendo llamados a la santidad, lo cual nos permite ser parte de la iglesia. Y bueno, la palabra griega que se traduce como temor en este versículo, en el 11, es phobos. Y realmente habla de un temor hacia alguna cosa. Pero este temor no se refería a un pánico, como decía el Chapulín Colorado, que no cunde el pánico. No es un pánico, es un temor reverente, es un temor a saber que no nos reunimos ante cualquier Dios, nos reunimos ante un Dios santo y que habitamos en medio, y que Él habita en medio de nosotros, ¿no? Esa es la diferencia incluso de cualquier religión, mis hermanos. Porque entre nosotros habita un Dios santo. ¿Cómo podríamos adorar a cualquier ídolo que no nos llama a la santidad? Incluso terminaríamos faltándole al respeto a ese ídolo y faltándonos al respeto entre nosotros. Así que Dios en su santidad, como Él no tiene comunión con el pecado, es Él, ¿verdad?, el que nos hace experimentar un temor reverente. No sé si lo has experimentado, hermano, pero a veces en medio de la oración, en verdad, puedes sentirte, como lo dice uno de los salmos, Dios sabe que somos polvo. Está uno en su habitación a la hora que esté orando, de rodillas, y en medio de todo esa oración, hay ocasiones en que puedes experimentar que estás en medio de la eternidad, que Él es eterno. Y te pones a reflexionar todo lo que Él creó y que el hombre está tratando de encontrar el límite de lo creado. Y dices, yo estoy aquí orando en medio de una tierra que flota en el universo y que ese universo, ese sistema solar está en medio de una galaxia. ¿Qué soy yo para que Dios me escuche? O sea, puedes experimentar esa grandeza de lo que es Dios. Y ahí es donde puedes experimentar ese temor reverente, ese respeto hacia quien todo lo puede, hacia quien nada le es imposible. Y mira, Él nos ha cambiado, ¿verdad? Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12, hermano. Filipenses 2:12. Dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Repitan entonces, debo ocuparme de mi salvación con temor y temblor.
O sea que es una de las labores que nos corresponde. ¿Se acuerdan que el Señor le dio un trabajo a Adán? Tenía que labrar la tierra, cuidarla. Bueno, si tienes convencimiento de esto, pon tu mano en tu corazón y di, esta es mi tierra. Necesito trabajarla, necesito labrarla todos los días. Y como a veces somos duros de corazón, hermanos, necesitamos el poder de la palabra de Dios. Allí, ¿se acuerdan que en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos? Bueno, una de las oraciones que muchos de los hombres de fe hacen es, Señor, prepara tu palabra y atraviésanos con ella. Permite que sean discernidos nuestros pensamientos y los tuyos, ¿verdad? Y nos demos cuenta porque es que a veces nos ponemos duros, porque a veces somos orgullosos, nos envanecemos, porque no somos humildes, porque no venimos a recibir el verdadero pan que nos alimenta, hermanos. Esa es otra de las oraciones que en ocasiones hacemos. No nos permita solo comer de forma natural. No somos animales. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Permítenos comer. Aquí, la mesa está servida, hermanos, aquí. Permítenos comer de tu palabra, que la atesoremos. Hay ocasiones donde el Espíritu Santo inquieta a nuestro espíritu y dice, ese versículo es para mí, anótalo. Si no traes tu cuaderno y tu Biblia, pide una pluma prestada, y así como la hacíamos en la secundaria, ¿no? Ahí en la mano. Anótalo y ese lo voy a estudiar. Bueno, hoy en día, el temor reverente de Dios está desapareciendo en muchas congregaciones, hermanos. Literal, está desapareciendo. A veces pensamos, ya llegué a la congregación, así, ya pisé suelo santo, no, ya Dios me perdonó. Y luego si me siento ahí, no, ya la hice. A veces podemos estarnos engañando, porque el corazón es eso, es engañoso, hermanos. Tenemos que cuidarnos. Dice la palabra de Dios que a un corazón contrito y humillado Él no desprecia, pero a veces no venimos con ese corazón contrito y humillado. Y por eso se levanta la prueba, la tribulación, porque Dios comienza a quebrantar. Hermano, no te quebrantas por tu propia convicción. Te estás poniendo duro. Bueno, voy a permitir que se te levante la tribulación. A ver si quieres clamar a mí. A ver si te pones de rodillas, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Pero nosotros no debemos olvidar que Dios es santo y Él no tolera el pecado. Hermanos, hay una frase incluso que dice, ¿no? Dios, ¿cómo dice? Dios ama al pecador, pero no ama el pecado, ¿no? Dice esa frase. Efectivamente, Dios nos mira con amor, sabe que somos pecadores, pero que tenemos que arrepentirnos, limpiarnos de toda maldad, humillarnos ante Él, pedirle su ayuda. Si en algo hemos sido vencidos, necesitamos fe, necesitamos humildad. Por eso tenemos que acercarnos a Él. Así que, por tanto, no podemos abusar de la gracia de Dios. Conscientemente, parte de nuestro esfuerzo, dice la palabra de Dios allí en Josué, sean esforzados y valientes. Parte de nuestro esfuerzo y de nuestra valentía está en estar atentos como atalayas de nosotros mismos primeramente, para que de esa manera podamos conscientemente estar en el temor de Dios para agradar a Él. Debemos vivir, hermanos, una vida santa y piadosa, ocupándonos, ¿verdad?, de nuestra salvación con diligencia. Es por eso la importancia de ocuparnos de todos
los medios que Dios está poniendo para que esta iglesia se santifique, para que esta iglesia crezca, para que esta iglesia madure. Es un esfuerzo el que están haciendo los que están en el instituto bíblico, los que entran a la clase del orador invitado, ¿verdad? Los viernes. Híjole, pero ya es la segunda hora, hermano. A veces cuesta, pero Dios está mirando ese esfuerzo. Y Dios es el que nos fortalece, hermanos. A lo mejor el cuerpo se cansa, porque dice la palabra ahí en Isaías 40, ¿eh? Hasta los jóvenes se cansarán, pero los que esperan en Jehová multiplicarán sus fuerzas. Es Él. Y no estoy hablando de lo natural, sino de lo espiritual, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere. Él está viendo ese esfuerzo que está haciendo su iglesia aquí en Casa de Oración Plenitud de Gracia para agradarle, para ocuparse de todos los medios que Él ha puesto, desde la oración matutina, la vespertina, la nocturna, la lectura de tu palabra, ya sea a través del plan de lectura o tu mismo tiempo devocional, el instituto bíblico, las alabanzas. Decía el jueves el pastor Raúl, ¿verdad? Así la hermana puede estar ahí mientras está limpiando, el hermano, mientras está en su negocio, alabando a Dios, ¿verdad? Bueno, ¿qué está haciendo? Llenándose del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu, en lugar de estar cantando las alabanzas mundanas que antes cantábamos, nos llena, ¿verdad?, del Espíritu Santo, nos santifica y nos permite despertar el temor a Dios. Hay una segunda característica, ¿verdad? Esta es la primera característica. La primera característica, entonces dijimos que es que había evidencias del poder de Dios. Lo segundo es que esta iglesia se caracterizaba por la manifestación sobrenatural de milagros en medio de ellos. Hay quienes piensan actualmente que ya no se obran estos milagros. Dice en el versículo 12, ¿verdad? Hechos 5:12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Muchas señales y prodigios, dice la palabra de Dios. Bueno, pues la palabra milagro no se usa mucho en el texto bíblico del Nuevo Testamento. En vez de esa palabra, se usan otras, como son señales, maravillas y prodigios. Hermanos, un milagro es un hecho sobrenatural que Dios produce a través de su poder. Nosotros no lo producimos. Puede ser que el milagro obre en nosotros. Puede ser que nosotros hayamos orado, nosotros como personas, como hijos de Dios, o como congregación hayamos orado por una persona que esperamos que se sane, se salve, que se vuelva a Dios, que se arrepienta, que Dios lo guarde o la guarde, ¿verdad? Puede ser que nosotros oremos de esa manera, pero el poder obra por la voluntad de Dios. Es Él, el milagro lo hace Dios, ¿verdad? Y se produce a través de su poder, hecho que va en contra del orden natural o de las leyes naturales que rigen el universo. A veces va en contra incluso de nuestra propia mente, hermanos. A veces y cualquiera de nosotros puede batallar porque como nos vemos de este lado, del lado de, no, yo ya soy salvo, yo ya soy hijo de Dios, a veces pensamos, pero aquel no se puede salvar. Y a veces es nuestro vecino, el que avienta botellas, ¿no? Vacías. No estoy juzgando, no sé, se cayó por el viento la botella. No sé, a veces vemos la adversidad que se levanta ya y la vemos nosotros como un juicio. Miren, generalmente la palabra griega que se traduce como milagro es dunamis. Dunamis también aparece, esta palabra griega aparece también ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8. Dice, y recibirán poder del Espíritu. Pues aquí, esta palabra de milagro también tiene la misma connotación. Nos habla de poder, del poder de Dios que obra sobrenaturalmente a favor de aquellos que tienen fe.
Es por eso que el Señor decía, ¿no? Que si nosotros tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos incluso decirle a los montes que se movieran. Reconocemos, ¿verdad?, que la fe es un fruto del Espíritu, pero también reconocemos que nos hace falta fe. ¿A quiénes aquí les hace falta fe, hermanos? Bueno, podemos pedir que Dios afine nuestra fe. Porque a veces, ¿qué está ocurriendo? Que nos desenfocamos, que dejamos de poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Y nos desenfocamos y comenzamos a colocar nuestra fe en otra cosa, en nosotros mismos, en nuestro trabajo. O sea, comenzamos a idolatrar, hermanos. Y justo ahí nos desestabilizamos. Entonces, ¿qué necesitamos, Señor? Restaura mi fe en ti. Miren lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 5. Marcos 6, 5. En esta porción, el Señor estaba predicando en Nazaret. Miren, voy a leer desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios: salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, el sábado, ¿se entiende?, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por su mano son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judá, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. ¿Te sorprende entonces que como cristiano, como hijo de Dios, ahora te cuestionen en tu propia tierra, en tu propia familia, en tu propia casa, con tus propios parientes? ¿Te sorprende si nuestro mismo Señor lo había dicho en su propia tierra? Y miren lo que les dice en el versículo 5. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Algo que en ocasiones como cristianos podemos orar es que, por supuesto, debemos ser testimonios de la palabra de Dios y que miren que Cristo está en nuestro corazón, pero que los demás no pongan sus ojos en nosotros. Porque es por eso que en ocasiones hay incredulidad. Es por eso que en ocasiones debemos negarnos completamente a cómo éramos. Si eras el más orgulloso en tu familia, el que más te reconocían, híjole, ahora tienes que ser el más humilde, el más servicial. Tenemos que negarnos, porque a veces en nuestra propia familia no nos negamos, y por eso no obra también la palabra de Dios. Bueno, no se manifestaban estos milagros en la tierra del Señor, ¿verdad? Salvo a unos cuantos, dice la palabra de Dios. También tenemos la palabra maravillas, la cual también se utiliza cuando se hace referencia a los milagros. Miren, vamos a Hechos capítulo 2, versículo 43. Hechos 2, 43. Aquí en la porción de Reina Valera dice que cómo era la vida de los primeros cristianos. Y bueno, en el versículo 43 dice: sobrevino, temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Bueno, en este caso, la palabra maravillas, hermanos, se traduce del griego teras, la cual hace referencia a un extraño acontecimiento que causa el asombro de aquellos que lo presencian.
Es por eso que es sorprendente ver a alguien que antes, por ejemplo, se alcoholizaba o se drogaba y de repente lo ves bañado, peinado y sentado aquí en la congregación, ¿verdad? Entendemos que es el poder de Dios el que cambió su corazón. Pero también podemos ver ese tipo de milagros cuando alguien quiere sanarse y por su fe es sanado. ¿Se acuerdan de la mujer sangrante que dice, si al menos tocara el manto del Señor, yo sería sanada? Y fue sanada, ¿verdad? Hay veces en que estábamos tan perdidos en el mundo, pero a veces estamos tan ensimismados que no recordamos esos pequeños gestos milagrosos que Dios obra en nosotros, hermanos. Estamos allí ensimismados y cada vez nos vamos encegueciendo más si caemos en pecado. Pero si buscamos a Dios, la fe, el poder unamis, el poder del Espíritu, que por cierto de ahí viene la palabra dinamita, hermanos. El Señor no nos da un espíritu de cobardía. Es un espíritu que obra con poder, con autoridad. Los que estaban leyendo hoy en la mañana el plan de lectura pueden ver que el mismo rey Saúl tenía incluso temor de acercarse a David, ¿no? Porque veía el poder del Espíritu Santo obrando en David. El rey tenía temor de uno de sus soldados, ¿verdad? Bueno, ahí en Hechos 5:12 dice, o sea, en el versículo 12 dice, aparecen dos palabras más para referirse a los milagros, señales y portentos. Dice señales y prodigios, ¿verdad? La palabra señal se traduce del griego semeión, que literalmente significa marca o indicación, una señal, ¿verdad? Siendo una palabra que se utilizaba para distinguir algo de en medio de otras cosas. En este sentido, una señal era un indicativo que diferenciaba a aquellos que la hacían. Es decir, la señal indicaba que el respaldo de Dios estaba sobre aquellos que hacían dichos milagros. Y por tanto, sus palabras eran verdaderas. Aquí es donde se diferencia la fe viva, la fe activa de la fe muerta, hermanos. Dios puede obrar milagros a través de nosotros cuando nuestra fe está viva, cuando nuestra fe está muerta e inactiva, y no me refiero a obras, sino que verdaderamente confiemos, descansemos en Él, se va a notar y va a generar unión en la iglesia. Hay ocasiones donde Dios me pone a orar por hermanos que son de otras congregaciones, de casa de oración. Y yo hay veces en que digo, bueno, pero a este hermano o a esta hermana lo veo una vez cada 3 meses o cada año. ¿Por qué me pones a orar por él, por ella? Bueno, es parte de lo que Dios quiere. Que estemos orando unos por otros, que nos soportemos unos a otros, que intercedamos unos por otros, pero además que nos veamos como Él nos mira. ¿Quién vive en el corazón de quien está sentado allá a tu lado, hermano? ¿Quién vive? Cristo. Dile al que está allá a tu lado, Cristo vive en ti. Entonces, ¿cómo debo ver a mi hermano que está sentado ahí a mi lado? Pues es Cristo. A lo mejor lo ves un poco inmaduro. O a lo mejor lo ves muy maduro en Cristo. Ojo, pero no es perfecto. Pero sí, Cristo está trabajando en su corazón y está creciendo. Nos está haciendo cambiar. Es por eso que somos familia. Es por eso que Él es la fuente de la unión verdadera. Si puedes ver a Cristo en ti y puedes ver a Cristo en el otro, en la iglesia,
Es por eso que puedes entender, ya sé por qué me pones a orar por ese hermano, esa hermana. Y a veces no es que me diga, hay una pena en ese hermano, esa hermana, no, ora por esa persona. Y sé la fuente de la unión. Está generando esa señal. Yo a veces me pregunto porque hay hermanos que le dan la respuesta a Dios de inmediato. Yo fui como un caracol, hermanos. ¿Sí saben cómo se mueven los caracoles? A veces uno ve el caracol y ahí está el caracol, ¿no? Y ya pasa uno, va a hacer las compras y regresa y parece que el caracol avanzó 1 centímetro, ¿no? Así era yo, hermanos. Yo fui lento y tardado. Hubo algunos que le dan la respuesta inmediata, pero yo no fui así. Reconozco que el Señor fue muy paciente conmigo. Yo era así, lento, lento, lento. Muy lento para darle la respuesta. Pero aquí estoy. Dios tuvo paciencia conmigo. Y entendí, de repente me cayeron todos los 20. Parecía yo de esos cochinitos de cerámica que le estaban metiendo todos los pesos. Así, hermanos. Entonces entendí que es la fe activa la que obra milagros, porque recibimos el poder de Dios, hermanos. Yo pensaba que nunca iba a llegar. Yo no entendía ni qué era el nacer de nuevo. ¿Qué es eso? Yo pensaba que era una doctrina idólatra del cristiano. Pero una vez lo volví a leer y decía, pero se lo está diciendo Cristo a Nicodemo. Pues es necesario nacer de nuevo. Y yo de nuevo, pero no entiendo, Señor. No entiendo. Explícamelo de nuevo. ¿Qué es eso del nacer? Por supuesto yo no había nacido de nuevo. Dice allí en Santiago, y si alguno, Santiago 1.5, ¿no? Y si alguno de ustedes es falto de sabiduría, pídasela a Dios. Entonces yo le dije, Señor, no soy sabio. Seguro soy un necio porque tú eres un maestro, le decía yo. Explícamelo, házmelo entender. Y Dios es tan bueno que cuando yo le pedí ayuda, me lo explicó de 20 maneras diferentes. Usó a 20 personas diferentes. Usó la misma Biblia y el Espíritu Santo, mi maestro. Solo Dios es bueno. Solo Dios es bueno que cuando nos ve tan duros, necios, es paciente. Pero cuando ve que hay fe, obra milagros. Finalmente, hermanos, la palabra prodigio se traduce en la misma palabra griega, que a veces se traduce como maravillas, es decir, es la misma palabra teras. Por lo que el milagro es un verdadero portento sobrenatural que manifiesta el gran poder de Dios, poder que obra en contra de las leyes naturales y contra todo pronóstico humano. Antes, cuando estábamos en el mundo, cuando no conocíamos de Dios, no veíamos sus milagros, hermanos. Recuerdo una vez, es más, hace poco me sucedió, hermanos. Saliendo de aquí, no tuve la previsión de cargar gasolina y no me fijé. No me fijé. Y ustedes saben que de aquí a la Ciudad de México hay una subida. En la subida se consumió la gasolina, hermano. Y cuando estábamos, yo creo que en el punto más alto, esto apenas lo saben mis hermanitas que viajan conmigo. Cuando estábamos en el punto más alto, marcó el reposteo, el vehículo. Y yo dije, Señor, si tú quieres llegamos. Y si no, se va a parar. Pues hay que pedir ayuda, ¿verdad? A los ángeles verdes. Pero tú eres más que un ángel, Señor. Si tú quieres, llegamos. Y entonces en ese momento me dijo el Señor, te vas a parar aquí. Cuando llegué a la gasolinera, el reposteo marcaba solo 1 kilómetro más. 1 kilómetro más. O sea, si yo me hubiese seguido
y no escucho la voz de Dios, porque Dios nos habla, hermanos, yo no hubiese experimentado una fe viva, Dios me hubiese puesto en una prueba, el vehículo se hubiera parado. Cuando somos atentos podemos ver que Dios obra milagros. En ese momento yo fui atento y dije, es momento de desviarme. Me desvié ahí en Tres María, y ahí cargamos. A veces no lo vemos eso como un milagro. A veces pensamos que es solo nuestro sentido común. Pero entonces, ¿por qué antes no teníamos sentido común? Bueno, yo creo que sí llegó. Se te para y luego nos jalábamos los pelos, ¿eh? ¿Por qué se paró el vehículo? No me acordaste, le dices al que estaba ahí al lado. Hasta le echas la culpa, ¿no? No me acordaste que debía yo cargar gasolina, te dije. Éramos quejosos. Y esa queja generaba división. Ahora nos damos cuenta de que, ay, gracias a la fe que tengo en Dios, ahora hay unión. Y eso es un milagro. Porque antes parecíamos niños jugando a las espaditas. Nos peleábamos, ¿no? Era muy común pelearse, discutir, engancharse con el otro. Y ahora viene el vecino, te avienta la basura y tú dices, bueno, la voy a recoger. Se la paso a dejar. Había una historia, se la paso a dejar al del camión de la basura. Había una historia de corrijo, hermanos. Había una historia de un monje, no sé si la han escuchado, ¿no? Que su vecino siempre iba y le aventaba la basura, ¿no? Y entonces el monje así como que se sorprendía, ¿no? Ah, caray, alguien me dejó un regalo, abría y basura. Ah, caray, bueno, no es. Entonces iba y la tiraba y luego decía, pero espérame, esa bolsa y esa basura yo la reconozco, es del vecino. Entonces él la agarraba y se iba a su jardín y cortaba unas manzanas. Les ponía en una bolsa, otra bolsa diferente a la de la basura, iba y se las dejaba. Y al otro día, una bolsa y más grande y más apestosa. Y el monje, ah, caray, ahora es más. Bueno, a lo mejor no puede caminar. Iba y la dejaba en el depósito de basura. Y el monje iba a su jardín. Y decía, a ver, ¿qué tengo aquí? Ah, tengo unas hojas de higo para hacer un tecito. Y se las ponía. Y así por muchos días. Hasta que el que se desesperó fue el que iba y dejaba basura. Dice, ¿cómo es posible que a voy y siempre le dejo basura? Y no me responde. Yo lo que quiero es que me responda. Yo lo que quiero es que su carne responda. Y entonces va y lo encara. Oye, ¿tú por qué siempre vienes y te tiro basura? Y siempre vienes, nunca me la regresas, para empezar. Porque no me regresas la basura, es mía. A estas alturas serían toneladas de basura. ¿Qué haces con mi basura? La reciclas, la vendes, ¿qué haces con mi basura? Y aparte vienes y me dejas manzanas, peras, guayabas y no sé qué más. Me da coraje. Sí, dice el monje, pues es que cada quien da lo que tiene. Yo no tengo basura para ti, tú sí tienes basura para mí. Es por eso que ahora no nos enganchamos. Hay paz en el corazón y esa paz genera milagros. Es un milagro que tú ahora, que tu carne ya no reaccione como antes reaccionaba. ¿No le das gracias a Dios? ¿No le das un aplauso al Señor de lo que está haciendo? Eso es algo sobrenatural, hermanos. Porque para el natural, para el mundano, es natural reaccionar. Ah, me lo hiciste, no, ahí te va. Me rompiste el vidrio, ahí te voy. Eso es sobrenatural. Lo cual así, a su vez sirve como una señal de que la fe de aquella persona, a favor de la cual obra el milagro, es verdadera y produce gran admiración en aquellos que se convierten en testigos de dicho milagro.
Ahora podemos dar gracias por los milagros que obra Dios a través de nosotros. Gracias, Señor, porque vino mi jefe, me cocoleó 2 veces. Y antes era yo de los que, no, espérame, ahora yo te la hago, ¿no? A ver, ¿me cocoleó con razón? Sí, te enderezo. ¿Me cocoleó sin razón? Sigo trabajando, él se va a dar cuenta de su error. Yo antes esperaba a ver cuándo me pide perdón. Y sigo esperando, mis hermanos. Pues, ¿qué voy a esperar de un mundano? No, entonces dije, bendigo su vida. Perdono. Yo perdono. Gracias a Dios. Porque si yo no perdonara, me lío, ¿verdad? Y eso es un milagro. Y podemos entonces dar gracias a Dios por esos milagros. Dios está cambiando nuestros corazones, está cambiando nuestro propio corazón, pero también está cambiando el corazón de tu ayuda idónea, de tu varón, de tus hijos. No, lo que pasa es que, como dice una frase igual que no, yo quiero paciencia y la quiero ahora. Si yo era como un caracol y Dios me vio ahí, bueno, es un caracol pero va avanzando. Yo creo que así me veía el Señor. Al menos voy avanzando y no retrocediendo. Y para las antenitas cada domingo y cada jueves que hay enseñanza y ya se inscribió al instituto, tiene ese caracol, tiene sus antenitas bien paradas, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va. Y yo a veces quiero presionar a alguien. No, tengo que ser paciente, como Dios ha sido paciente conmigo, mirar amorosamente a mis hermanos, pero también motivarlos, no dejes de avanzar. No dejes de agradar a Dios, busca a Dios, porque Él es la fuente inagotable del amor, Él es la fuente verdadera de la unión. Cuando hay divisiones en una iglesia es porque no hay amor. Cuando hay divisiones es porque no hay santidad, no queremos arrepentirnos de nuestro pecado. Bueno, por todo esto, por los milagros que Dios obra ahora en nuestra vida, hasta nos vemos diferentes en el espejo. No, sí, ya veo que me voy degradando, pero el espíritu, no, se está fortaleciendo. Sí, ya veo más canitas. Y ahora ya me amo más. Es por eso que ahora podemos hacer vida a la palabra de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, no, es que antes yo nomás veía el como a ti mismo. Yo y siempre yo. No, ahora puedo amar a los demás. Si no estaríamos, si yo no amara a los demás, pues estaría viendo el Super Bowl porque me amo a mí mismo, ¿no? No me negaría. Estaría yo buscando, a ver a dónde voy a hacer mi próximo viaje de fin de semana. Sería un egoísta más. Y de eso se está lleno el mundo. No sería yo una señal, no sería un prodigio, un portento de la obra de Dios en mí. Es por eso que ustedes, cada uno de nosotros, hermanos, somos luz y sal. Somos parte de ese poder de Dios, esas maravillas que Dios está obrando. Seamos pacientes unos con nosotros. Mirémonos con amor, como Dios lo hace con cada uno de nosotros. Bueno, por todo esto es que podemos ver cómo la mano de Dios se movía a través de los apóstoles para realizar toda clase de milagros. Eso era una señal contundente de que el poder de Dios obra en medio de su pueblo. A ver, di, hermano, el poder de Dios obra en medio de su iglesia. Y eso es un poder que no es exclusivo de unos cuantos hombres. O sea, no es que nosotros pusiéramos la vista en los apóstoles. Lo está haciendo ahora aquí, hermanos. Porque aunque así se nos dice que estos milagros eran hechos por manos de los apóstoles, no significa que ellos lo hacían según su voluntad o por su libre albedrío.
Definitivamente no, sino más bien era la fe de las personas la que movía la mano de Dios a favor de ellos. Ahí es donde había atención por parte del apóstol. Decía, esta persona quiere sanar, ora por él. Tal como la mujer sangrante, ¿eh? Por la fe sabemos que Dios obró milagros. Bueno, anoten esa referencia, no la podemos leer, pero por la fe es que Abraham salió de su tierra, ¿verdad, hermanos? Dice allí en Hebreos capítulo 11, versículos 3 al 11. Por la fe es que Ana pudo clamar a Dios por un hijo y le fue dado. Y después otros 5. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces tú puedes ser sanado, tú puedes ser limpiado por la fe y tú puedes experimentar una verdadera unión, crecer dentro de la iglesia, crecer en madurez espiritual y también en amor dentro de la iglesia del Señor. Sí, tú puedes ver el poder de Dios. Va a ir sanando primero tu corazón, ¿verdad? Algunos antes podían orar, ¿no? Cambia a mi esposo, cambia a mi esposa. O llévatelo, ¿no? Llévatela. Nuestras oraciones necias, hermanos. Y conforme vamos entendiendo, no. Olvídate de eso, Señor. Perdón, ¿no? Cámbiame a mí. Cámbiame a mí. Bueno, ¿cuál era otra característica de esta iglesia? Es que se ocupaban en la sana doctrina. Hechos 5:12 en la parte B del versículo 12 dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Unánimes, sabemos que la palabra unánime es de un mismo ánimo. Hermano, ¿tú vienes aquí con un mismo ánimo queriendo aprender de Dios o ya te está ganando el sueño? Digo, tenemos calorcito, yo también tengo calorcito. Venimos de allá de la Ciudad de México y amanecimos a 12 grados. Milpalta 7 grados. Entonces llegamos aquí y no me quise quitar el chaleco, hermano. Pero se siente el calorcito, abrasador. Gracias a Dios, venimos queriendo aprender más del Maestro para poder reflejar su carácter. No es fácil, batallamos, estamos en una carne, pero Señor, ayúdanos. Así que otra característica importante de la iglesia del primer siglo era la perseverancia en la sana doctrina. Por eso dice que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Por cierto, un lugar al cual Cristo acudía. Cuando dice que estaban unánimes en el pórtico de Salomón, significa que se reunían allí para compartir las enseñanzas del Evangelio, tal como Jesús lo hacía. Miren, vamos a Juan capítulo 10, versículo 23, Juan 10, 23. Ahí les estaba explicando a los judíos, les comienza a explicar por qué rechazaban a Cristo, ¿no? A Dios. Dice en el versículo 22 que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y en el versículo 23 dice, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Después les aclara, ¿no? Después les aclara a los judíos que sí, él era el Cristo. Él les estaba dando el mensaje del Evangelio, y hay un versículo sumamente fuerte que los cristianos identificamos que va derechito a nuestro corazón. En el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Algunos de nosotros pensamos, ¿por qué es que yo andaba en una congregación de estas de
declaro, decreto y, y exhorto, ¿no? ¿Por qué andaba yo en una congregación así? ¿Y por qué Dios me sacó de ahí? Dios permitió que estuvieras ahí para que te dieras cuenta del error. Eso es un error que, por cierto, nos aleja de la sana doctrina. Pero también porque comenzaste, o sea, Dios se compadeció de nosotros y comenzaste a oír su voz. La fe viene por el oír, dicen en Romanos. Y el oír por la palabra de Dios. Comenzaste a buscar el buen alimento y dijiste, aquí no, este no es verdadero alimento. ¿Qué me están dando? Cuando alguien no come, se puede llegar a comer cualquier cosa, ¿sí o no? Cuando alguien está sumamente mal alimentado, tú le ofreces una sopa Maruchan con harta salsa de la Valentina, ¿eh? Y sabes que eso no te alimenta, es pura sal y te eleva la presión, etcétera. Pero esa persona que no ha comido se la come. ¿Y qué pasa cuando ya comienzas a comer bien? Dices, uy, eso no es comida. La Coca-Cola no alimenta. Te quita la sed y luego me da más sed. Y hay otra coquita, ¿no? Quería la coquita de la chaparrita. Y luego la de 1 litro. Y luego la de 1,5 litros. Y luego la de 3. De 3 litros, ¿verdad? Nos comíamos cualquier cosa. Miren, la enseñanza del Evangelio es determinante y crucial en una congregación, mis hermanos. Es el sano alimento. Es más, esta debe ser de acuerdo a la sana doctrina. La congregación debe ser conforme a la sana doctrina. Una congregación podrá tener muchas campañas de milagros, pero si su doctrina no es sana, esa congregación ya ha apostatado de la fe. Y esa congregación hará apostatar a muchos por ello. O sea, puede haber muchas campañas de milagros, por eso vimos esa es la línea de poder, ¿no? El hermano pececito, ¿no? Salud. Miren, es clave que las iglesias de hoy en día se preocupen por predicar el verdadero evangelio. A veces cuesta, hermanos. ¿Quiénes de aquí tienen hijos? Levanten la mano. ¿Se acuerdan cuando a su bebé ya, ya, ya no solo tenían que darle leche, ¿verdad? Porque la leche le gusta al bebé, ¿sí o no? Pero ya le tocaba ahora la papilla. Y empezamos con las papillas, las dulces ahora. Y decía el médico, el nutriólogo, no, ahora tienes que darle su papilla de espinaca. ¿Y qué hacía el bebecito? Te la escupía y ahí se ponía su bigote, pero de papilla de espinaca, ¿no? Igual nos pasa, Dios. El puro alimento, aquí está el filete, y a veces lo escupimos. A veces que nada más estamos esperando, ya se le hizo tarde el hermano, ya va a empezar a predicar el evangelio eterno. Ya va a empezar la función de cine. Ya, hermano, ¿eh? Va a ser como el pastor, ¿eh? ¿Quién me da 10 minutos? Bueno, es importante que en una congregación de sana doctrina se predique el evangelio y que llevemos, ¿verdad?, a la gente a confrontar su pecado y reconocer su maldad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pues por eso es que en ocasiones se nos tiene que predicar así, de esa manera, ¿no? ¿O te gustaría que te apapacharan tu pecado, que no te predicaran de eso, y que además, no, pero aquí ven a dejar tus diezmos? Y ya, a ver, ya, de 30 minutos, de 2 horas la alabanza y 30 minutos el mensaje, ya te puedes ir al cine. ¿Así te gustaría? De lo contrario, no reconoceríamos nuestra maldad. Porque es por medio de la fe en Cristo
que pueden venir las personas en total arrepentimiento y así heredar la vida eterna. Y cuando nacen de nuevo, hermanos, comienzan a tener la vida en abundancia que el Señor nos prometió. Y entonces empiezas a ver, caray, no es que Dios le haya cambiado el trabajo al hermanito, no le cambió su trabajo, lo que pasa es que dejó de gastar en lo que no debía. No, pues es que antes esperábamos el sábado a hacer rayados y lo primero que íbamos era al alcohol. Ahora ya lo aprendiste a administrar. Ya te sientes López Portillo, ahora estoy administrando la abundancia. No, lo que pasa es que ya no te lo gastas en tus deleites. Ahora ves la necesidad de tu propia familia y dices, ahora que ya estoy en mis cabales, gracias a Dios, ya me di cuenta de que a mi hijo le hacen falta zapatos. A mi esposa le hace falta también una nueva ropa, la compro. Y yo, no, yo también ya andaba como por diosero. No te ocupabas ni de ti mismo. Es por eso que cuando heredamos la vida eterna, no solo es lo externo, lo interno, comienzas a ver paz en ti mismo, en tu familia. Antes nomás te decían, oye papá, ¿qué? No, reaccionabas así, ¿no? Tenían miedo tus hijos, ¿no? O tu esposa de interrumpirte. No quiere decir que no haya respeto. Puedes decir, oye papá, ¿te puedo interrumpir un momento? ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? ¿No? Es diferente. Otra característica más es el buen testimonio, que era una característica y sigue siendo una característica de los cristianos. Por sus frutos los conoceréis. Y no puede haber un fruto de fornicación y un fruto es que ese hermanito sí es adorador, ¿no? No puede haber una fuente de agua salada y agua dulce. Es más, ¿a qué sabría, no? Entonces, si te lo imaginas, por eso es que el tibio es vomitado. Porque si damos como dos frutos, no se puede, hermanos. Pero si pretendemos dar ese fruto, generamos asco de parte de Dios y también de los demás. Mira, ese siempre va y levanta las manitas y no, más llega a su casa y ahí le está cachetando a su esposa. O al revés, ¿no? La esposa, no, nomás va y adoradora y nomás va y le avienta hasta los trastes al marido. Porque ahorita sí ya las mujeres mundanas, ¿no? Están empoderadas. El poder que viene de Dios para la mujer cristiana viene del Espíritu Santo. ¿Cuál poder? ¿Cuál poder externo? ¿Cuáles leyes? La mujer cristiana puede experimentar la gracia del perdón. Un amor comprensivo, paciente, ¿verdad? En el versículo 13, de Hechos 5:13 dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Otra característica de esta iglesia era el buen testimonio de los creyentes de este tiempo. Hay muchos que se van alejando, ¿verdad?, de nosotros. Yo antes decía, ¿por qué? Y así, lagrimita Remy. ¿Pero por qué se van? ¿Por qué se alejan? Pero si era mi mejor amigo de la secu, con quien hice un montón de desastre, ¿eh? No, pero sí, era mi amigo el de las reuniones de los viernes en la noche. Allá en la esquina, en el Oxxo. ¿Por qué se aleja ahora? No es Dios el que me los está alejando. ¿O cómo serían nuestras conversaciones con esos amigos ahora? Si a ti Dios te ha llenado de la palabra el corazón y hablas de la palabra y Él sigue hablando de lo mismo. No quiere decir que lo desprecies, puedes orar por esa persona. Algunas personas, hermanos, no se atrevían a juntarse con ellos, probablemente porque habían oído lo que le pasó a Ananías y su esposa por intentar mentirle a los apóstoles, mientras otros los alababan grandemente. Como sea, hermanos, estos cristianos gozaban de un buen testimonio
con los de afuera. Algo que debe exhortarnos a nosotros también para que las personas nos conozcan como verdaderos discípulos de Cristo. No es que esperemos el reconocimiento de los demás, hermanos. Es que esperamos el reconocimiento de Dios. Justo como le pasó a Job, ¿no? Esa es una sabia oración, hermanos, que podemos hacerle al Señor. Que nos conozcan como verdaderos discípulos del Señor. Para honra y gloria de su nombre. Para que su palabra sea glorificada. Y corra el Evangelio. Corra como las fuentes de agua viva. ¿Qué te gustaría? Que fueras una piedra en el camino. Que fueras como un tapón, ¿no? Hasta ahí llegó. No, aquí, que Dios me dé abundancia, pero a mí nomás. O que verdaderamente fueras íntegro, transparente, que corriera la palabra de Dios a través de ti. Sabemos que nos vamos a equivocar. Necesitamos fuerza justo para combatir contra nuestros propios deleites, dice la carta allá en Santiago. Bueno, hermanos, hoy en día el testimonio de algunos cristianos deja mucho que desear. Yo sé que vienen aquí los jueves, ¿verdad? A el tiempo de oración, pero no sé si hayan escuchado la prédica del jueves, basada en 1 Corintios, capítulo 5. Dice que con aquellos que se dicen hermanos cristianos, ¿verdad? Y se junten, si son fornicarios. ¿Cómo puede haber alguien que se dice cristiano, pero al mismo tiempo está practicando el pecado? Bueno, hoy en día hay muchos que se dicen cristianos, muchos. A esos les habló el Señor, ¿verdad? Muchos me dirán, Señor, Señor, en aquel día, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que muchas veces por la acción de esos practicantes de pecado, que se dicen cristianos, ¿a quién critican? A la iglesia. Incluso hasta la sana doctrina la critican, hermanos, por el mal testimonio de unos cuantos. Ahora ya se escucha acerca de pastores envueltos en terribles escándalos. Se oyó de hace poco de un pastor que llegaron a ultimarlo, literal, allá en Colombia. Así, en escándalos, y todo eso provoca que los incrédulos hablen mal del Evangelio. ¿Qué tiene que ver nuestro pecado, hermanos, con la santidad de Dios? Nada. Yo antes también era de esos, ¿no? Decía, ay, mira, ahí va el cristianito con su Biblia. Ese que lo oigo luego está haciéndole cosas a su esposa. A lo mejor yo no veía a Cristo en él, pero yo no tenía que poner mis ojos en él. Yo tenía que poner mis ojos en Cristo. Es por eso que ahora llegan a comparar a la sana doctrina incluso como una secta religiosa de la cual hay que huir. Luego dicen, no, ahí son idólatras, ya te lavaron el coco. No, son legalistas. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de testificar nuestra fe. Ahí tenemos que poner nuestro esfuerzo. Que nuestra conducta hable antes que nuestras palabras del poderoso cambio que Cristo ha provocado en nosotros. Para que aquellos que lo vean entiendan que realmente el Evangelio es el poder de Dios para transformar la vida del pecador. Es por eso que, por supuesto, de repente decimos, yo podría predicar mejor que el hermano. A veces tenemos esos pensamientos. Pero es por eso que antes que nos levantemos a servir, nuestras palabras, nuestras acciones deben hablar más. Que se note que Dios ha limpiado nuestro corazón, hermanos. Mateo 5:16. Mateo 5:16. Y ya voy terminando. Así alumbre, dice la palabra de Dios, y es nuestro Señor Jesucristo hablándonos. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Por supuesto que nosotros somos reflejos de la luz de Cristo, pero que así alumbre a los demás.
para que Dios sea glorificado. ¿No es algo que anhelas en tu corazón? Que Dios sea glorificado. ¿No le alabamos así? Queremos la gloria para Él. Tenemos que empezar con nuestra vida. Que las características de una iglesia rendida a Dios se pongan de manifiesto. Es por eso que otra más de las características es que las conversiones en la iglesia se daban más y más. Eso lo vemos en el versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. O sea, ¿cuál discriminación en la iglesia, hermanos? Aquí puros hombres, aquí puras mujeres. No, había conversiones parejo. Miren, la consecuencia de la predicación es la conversión de las almas. Una conversión auténtica. Que el que robe ya no robe más, dice la palabra, ¿verdad? Que el que mienta ya no mienta más. Así, en aquella iglesia del primer siglo, había muchos que obedecían a la fe. Gracias, Señor. Así que más que ser un centro de milagros, hermanos, el fin último es la conversión de la persona. Eso es en sí un milagro. Y a través de eso se obrarán muchos otros milagros. Es por eso que habrá unión en las familias, verdadero propósito hacia los hijos. Porque antes pensábamos, ¿no? Bueno, yo me voy a convertir. Así pensamos, muchos, ¿no? Me voy a convertir y ya ojalá mi hijo deje de drogarse. Cuando verdaderamente cambia tu corazón, comienzas a liderar, dirigir a tu familia con amor, como un varón temeroso de Dios. Hasta se te da más fácil aprender otras cosas, hermano. Verdaderamente te vuelves plomero, eléctrico, amigo, consejero. Por ahí decía alguien que es muy fácil amar a una mujer con el amor de Dios en el corazón. Yo le agregaría. No es fácil de forma mundana. No es fácil. Pero verdaderamente hay liderazgo cuando nos entregamos a Dios. Cuando hay conversión en tu alma. Y entonces de repente ves la respuesta en tu esposa, en tus hijos. Aquella respuesta que antes no veías. Eso ya es un milagro. Por eso es que el fin último es la conversión de la persona. Porque esta es la que introduce a la vida eterna y la hace heredera de todas sus promesas. Hermanos, como iglesias contemporáneas no debemos olvidarnos de este propósito. Es un propósito de Dios como nuestro Padre. Nuestro objetivo principal no es entretener a las personas. Por eso aquí no es la casa de los chistes y de la oración. No es eso, ¿no? Sino que las personas se vuelvan, se conviertan a Cristo. Ese es nuestro principal objetivo. Finalmente, otra característica es que muchas sanidades y milagros ocurrían, hermanos. Ahí en los versículos, en el versículo final, decía, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Por supuesto que las personas querían sanar, querían escuchar el mensaje del Evangelio, y esa fe obraba en ellos. Por eso dice, y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, venían al templo judío, venían buscando a Cristo, que estaba siendo predicado por medio de los apóstoles, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hermanos, en el libro de los Hechos, Lucas deja registrado la cantidad increíble de milagros y sanidades que se realizaban en este tiempo. Tan sorprendente era que las personas sacaban a las calles a los enfermos y ponían sus camas para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre ellos y fueran sanados. Hace un rato los que vinieron
al tiempo de oración, nos compartía un par de versículos el hermano Gama. En uno de ellos, el Señor habla bueno, el tema de la oración fue la oración, nuestra oración tiene que ser específica. Y en uno de los versículos que nos compartió el hermano, le habla al ciego Bartimeo. Y por supuesto que Jesús conocía la necesidad de esa persona. Era ciego. Pero el Señor le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? A veces cuando vemos estamos leyendo nuestra Biblia y, ¿cómo? ¿Pero por qué le preguntó, qué no ve que está ciego? Jesús lo sabe todo, hermanos. Jesús sabe tus penas, tus pruebas, tus tribulaciones. Si tienes falta de fe, si estás cayendo en algo, Él lo conoce. Pero quiere que oremos por esa necesidad. Quiere un corazón contrito y humillado. Quiere una oración específica, hermanos. También vimos cómo, por medio de la fe, una fe viva, la iglesia oró por una necesidad que tenía Pedro. Pedro había sido encarcelado por haber predicado el Evangelio, allí en Hechos capítulo 12. Y la iglesia se puso a orar. La iglesia no fue y echó un montón, Se puso a orar. Y no fue Pedro el que obró un milagro. El Señor mandó un ángel y hizo Pedro así como que, ¿qué me habré tomado ayer, no? Creo que esto es una visión. Él pensaba que era una visión, pero estaba viendo obrar un milagro. Sus carceleros ni se despertaron. No creo que las rejas no hagan ruido, menos las de aquel entonces. Se ha de ver ahí cuando iba saliendo, ¿ah? Y no fue una reja, fueron varias. Pedro vio obrar milagros, en este caso un milagro para que él saliera de la cárcel. Pero Dios no cesa de obrar milagros. Los que estaban leyendo ayer el plan de lectura pueden ver, ¿no? Que Dios obró un milagro haciendo que un muchacho, David, siendo un muchacho, venciera a un gigante de casi 3 metros de altura. Con una sola piedra. Dice que llevaba en su morral pastoril, llevaba 5 piedras. ¿Saben qué representa esas 5 piedras, hermano? El Evangelio, la palabra de Dios. Eso es lo que debe llevar cada pastor en su morral pastoril. Un corazón contrito, un corazón humilde. Pero dice la palabra de Dios que solo tomó una. Y ese gigante, Goliat, era un incircunciso, un envanecido. Alguien que retaba al pueblo de Israel. Decía, el que me venza. Los retaba. Estaba ensimismado, envanecido. Pero además dice la palabra de Dios que llevaba a su escudero. Si ustedes pudieran ver la imagen, era un gigante de 3 metros y un hombre normal, pensemos que de unos 70, unos 80. Le protegía las piernas. Pero además tenía una jabalina pesada, una cota de malla pesadísima también. O sea, era fuerte, estaba protegido, gigante, y otro lo protegía. No obró un milagro el Señor con una sola piedra, porque ese hombre tenía fe. Es por eso que le dice David a Goliat, ¿no? Tú vienes con espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Y más adelante, como un hombre de fe, y es por eso que hay liderazgo. Escuchen bien estas palabras, porque el liderazgo habla de un liderazgo en fe. Tu liderazgo varón, tu liderazgo como ayuda idónea también dentro de una familia, está en hacer vida el fruto del Espíritu. Nosotros lo tenemos que hacer. El Espíritu ya mora en ti. Ahora tú tienes que dar ese fruto.
Dice en el versículo 46, primera de Samuel 17:46, dice, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Será esta una de tus peticiones, iglesia? Que toda la tierra sepa que hay Dios en la iglesia, plenitud de gracia de casa de oración, aquí en Cuernavaca. ¿Será esa una de tus oraciones? Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos, dice el versículo 47. Hermanos, estos milagros eran tan notorios que pronto su fama, la fama de los discípulos, se extendió más allá de Jerusalén. ¿No te gustaría que se cumpliera lo que dice ahí en Primera de Tesalonicenses 3? Segunda, hermanos. Segunda de Tesalonicenses 3 dice, ¿no te gustaría que aquí en Cuernavaca, donde has visto mucha necesidad, porque no creo que no hayas visto la necesidad, la palabra de Dios corra y sea glorificada, hermano? Que haya muchos milagros y que sean tan notorios, así como ocurrió en la iglesia primitiva, que pronto se extendió la fama de ellos más allá de Jerusalén y provocaron que gente de las ciudades vecinas viniese a ellos en busca de milagros, y aún los endemoniados eran liberados de los espíritus malos que los atormentaban. Mira lo que dice segunda de Tesalonicenses 3:1, hermano. Por lo demás, hermanos, oren por todos nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes. Y todavía agrega esta porción. Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hermano, ¿tú has visto que Dios te ha librado de hombres perversos? Yo hay veces en que digo, ya lo tengo a un paso. Me refiero cuando hay oposición espiritual, sobre todo, hermanos. Y también hay batalla entre mi carne. O respondo, Señor, yo confío en ti, descanso en tu palabra. Pero fiel es el Señor, dice en el versículo 3, segunda de Tesalonicenses 3. Pero fiel es el Señor que los afirmará y guardará del mal. No hemos de temer, hermanos, entonces, temor a Dios. Y tenemos confianza respecto a ustedes en el Señor, en que hacen y harán lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Hermanos, algunas personas aseguran que esta manifestación tan grande y sorprendente de milagros ya no ocurren, porque fue característica de esta época apostólica que duró menos de 100 años. Y fue necesaria para que el Evangelio se abriera paso y se extendiera en todo el mundo. Sin embargo, nosotros, los que hemos creído, somos testigos de muchos milagros y sanidades que Dios ha obrado a favor de nosotros y de nuestros familiares y conocidos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? También en las iglesias de hoy en día podemos oír testimonios impactantes del obrar de Dios en casos donde incluso la ciencia médica los había desahuciado, hermanos. Definitivamente, hermanos, las sanidades y milagros aún siguen siendo una característica de una iglesia que le ha creído a Dios, de una iglesia llena de fe, de esperanza en un Dios vivo que nos cuida, nos protege y santifica cada día, hermanos. Porque somos su iglesia que la anhela y le espera cada día. Demos gracias a Dios, hermanos, por este mensaje, y los que han sido bendecidos, pues vamos a orar, pónganse de pie, mis hermanos, para que de esta manera, así como hoy recibimos este mensaje, sean las características, ¿verdad?, que nos distingan hoy día aquí en Cuernavaca, y también cada día como parte de su cuerpo que le espera, hermanos. Oremos, mis hermanos.
Señor, te damos gracias por este mensaje de amor y de exhortación que tú has puesto, Señor, aquí en Casa de Oración, Plenitud de Gracia. Gracias por el cuidado que nos tienes a cada uno. Señor, tú sabes que muchos en ocasiones venimos con desánimo, con tribulación, con pesadez incluso. Pero Señor, aquí estamos, doblegando, Señor, nuestra carne, para escuchar tu voz, para ser exhortados, para ser animados, Señor, para ser redarguidos. Porque toda la Escritura, Señor, es útil para redarguir, para instruir, para que nosotros, Señor, seamos formados a tu imagen. Gracias por el cuidado que tú le tienes a esta iglesia, Señor. Gracias por corregirnos, por instruirnos, por disciplinarnos, Señor. Y porque tú sabes que cada uno de nosotros no será tentado más allá de lo que pueda soportar, Señor. Porque justamente con la tentación viene la salida, y la salida eres tú, Cristo. Gracias por ayudarnos, gracias por motivar a cada uno de mis hermanos aquí, Señor, a poner sus ojos en ti, Señor. Gracias por recordarnos de tu gran amor y que puestos nuestros ojos en ti, Señor, veremos obrar milagros aquí en Cuernavaca, Señor, en tu iglesia. Gracias por unirnos, por ser un Padre con propósito, Señor, para nuestras vidas. Gracias porque tú estás obrando milagros en nuestro corazón. Tú, Señor, nuestro alfarero. En ocasiones, Señor, no es agradable la disciplina, pero venimos aquí humildemente a reconocer que fuera de tus manos, Señor, simplemente nos quebrantaríamos y nadie haría nada por nosotros. Eres tú, Señor, tu amor y tu cuidado, Señor, formándonos una y otra vez. Gracias por tu gran amor, por formar nuestro corazón, por ser paciente, tan paciente con cada uno de nosotros. En ocasiones nos detenemos, en ocasiones nos lamentamos, en ocasiones juzgamos a otros y no vemos que nosotros no hemos avanzado, Señor. Despierta en esta iglesia, Señor, tu gran amor. Despierta en esta iglesia, Señor, el cuidado de unos por otros, que velemos unos por otros, que nos soportemos unos a otros, que oremos unos por otros, Señor. Que podamos ver las necesidades, no solo naturales, sino espirituales de unos por otros, empezando por nuestras familias, Señor, por nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, Señor, pero también por aquellos que no te conocen. ¿Cuántas veces hemos visto, Señor, la necesidad en el otro y solo juzgamos? En aquel que no te conoce, éramos esos que no te conocíamos. Nosotros éramos esos que éramos tus enemigos. Y míranos ahora, Señor, hemos doblado nuestras rodillas. Por eso es que toda rodilla confesará que tú eres el Hijo de Dios, Señor. Permítenos ser misericordiosos, piadosos, hospitalarios, Señor, con aquellos que no te conocen incluso, Señor. Permítenos orar por aquellos que tienen necesidad, que se vuelvan a ti y que nosotros, antes que solo hablar de tu palabra, Señor, seamos un testimonio vivo de que tú moras en nuestro corazón. Perdona nuestras ofensas, Señor, pero también ayúdanos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Dios mío, ayúdanos. Mira nuestra condición natural, pero sobre todo nuestra condición espiritual. Restaura la fe de mis hermanos, de los que les haga falta fe, Señor. Dales perseverancia, que no pongan sus ojos en ti, Señor, en mí, Señor, o en alguno de los oradores, sino que lo pongan en ti, Padre. Que pongan sus ojos en ti, Señor. Que vean lo maravilloso que tú estás haciendo, Señor. No importa quién viene aquí a orar, Señor, siempre y cuando esté rendido a ti, ese orador, tu palabra va a ser glorificada, Señor. Señor, fortalece la fe de cada uno de mis hermanos aquí. Que sean perseverantes en formarse en la instrucción de tu palabra, Señor, a través de la palabra, pero también que haya humildad, Señor, para sujetarse a las autoridades, Señor, espirituales que tú has puesto, Señor.
Tú has tenido a bien poner cada una de las autoridades, cada uno de los liderazgos aquí, Señor. Señor, tú tienes ese cuidado, tú conoces a tu iglesia, a esta gran familia que tú has formado, Señor. Tú sabes que necesitamos, Señor. Necesitamos de la coinonía, pero también necesitamos de la comunión con tu Espíritu. Y que lo notemos, Señor. Porque el Espíritu puede ser, la carne puede ser engañada, Señor, pero tu Espíritu no. Y tu Espíritu ahora mora en nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos a llenarnos con tu Santo Espíritu cada día, a través de la oración, de la palabra, pero también de esforzarnos en ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que se distinga por tener las características y el carácter de tu Hijo, en proclamar el Evangelio, Señor, en hacer obras de arrepentimiento, obras llenas de gozo, de amor, rendidos a ti, Señor, que haya sanidades, pero sobre todo que haya un testimonio vivo en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que fortalezcas a cada uno de mis hermanos aquí, Señor, y si es tu voluntad, Señor, siga agregando a aquellos que han de ser salvos, Señor. Tráelos, si es tu voluntad, para que reciban el buen alimento, Señor, que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Señor, ayuda a esta iglesia, Señor. Clamamos a ti, Señor, porque clamando a ti, Señor, es que podemos habitar en tu tabernáculo. Señor, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Clamemos al Señor. Todo mi corazón desmaya. Eres tú, mi luz y mi salvación, mi amor. Clamaré a ti. Todo mi corazón desmaye. Eres tú, mi luz y mi salvación, te amo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Eres mi refugio, escóndeme en los secretos de tu morada, en tu presencia quiero habitar. En tu tabernáculo yo habitaré para siempre.
Habitaré para siempre.
bajo la sombra de bajo la sombra de Damos gracias a Dios, hermanos. ¿Cuántos han sido bendecidos? Pues ahora vamos a permitir que Dios sobre el milagro, ¿verdad? De que si ya recibimos el alimento, que haya más alimento en las personas que nos rodean. Nos despedimos de la transmisión. Que Dios les bendiga. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.